Bien hallados y queridos suscriptores, es para mí un placer. Lo primero es daros las gracias por el inmerecido éxito que ha tenido mi canal. Yo francamente, oye, para mí es extraordinario a ver que la gente, bueno, vea mis vídeos. Yo es que no soy una persona que tenga muchos amigos que no tenga muchos amigos y muchas relaciones, así que por ello os doy las gracias porque es que sin vosotros no habría sido esto posible. Ya tengo 57 suscriptores y de verdad el vídeo de El jinete de luz de José Javier Esparza ya ha conseguido 184 visualizaciones y también supongo que ya que haré un vídeo para daros las gracias más extensivamente. Y luego es que me ha sorprendido mucho que también se haya superado las 100 visualizaciones el vídeo de mi crítica de Un sepulcro en el cielo de Vintila Oria. Así que quisiera personalmente daros las gracias. Y Trumpi también os las da. Pues no, esta vez no vamos a hablar ciertamente de literatura, ¿no? Vamos a hablar de otra de mis pasiones. Seguramente ustedes no se lo creerán, pero yo ciertamente más o menos estuve en un foro de cine comentando llamado oscarcine.com y bueno, sí, yo más o menos también me fui interesando poco a poco por el cine. Yo creo que a partir de la década de los 90 me fui poco a poco interesando por el séptimo arte y ciertamente yo es que tuve la suerte de conocer pues la década de plata del cine estadounidense, la que va del 80 hasta el 2004. Yo considero que el final de esa época fue ya con la película de El retorno del rey de Peter Jackson. Yo creo que a partir de ahí yo creo que vimos un poco la caída. Vimos, por ejemplo, poco a poco que cada vez el cine se fue ideologizando y se hizo y cada vez se fue dando entrada al cine independiente. ¿Pero por qué se dio entrada al cine independiente? Para que cada vez más gente de ciertas ideologías progresistas se fuera adueñando un poco del cine, para mí. Yo creo, es verdad que no se puede decir que después del retorno del rey no hubiera películas que no lo mereciesen. A mí, por ejemplo, yo qué sé, El discurso del rey, por ejemplo, no de confundir con El retorno del rey, me gustó que ganara. También me ha gustado que ganase Oppenheimer, pero ¿qué quieren que les diga? Yo creo que a partir de ahí, ciertamente, el cine dejó de ser una industria de entretenimiento y pasó a ser una industria de adoctrinamiento. Y todavía no había llegado la época terrible del wokismo. Yo voy a decirles una cosa, no sé, hay una novela muy bonita, aquí quiero personalmente escrita por mi amiga Fiorella de María y por K.V. Tarley, que por cierto es especialista en cine, K.V. Tarley. Esta novela llamada Destiny of Darkness, quizás algún día hagamos un vídeo de esta novela, ciertamente publicamos un anexo hablando de cómo era Ignatius Press. En Destiny of Darkness más o menos dije una cosa muy interesante que quiero repetir a mis suscriptores, ciertamente. Por cierto, quisiera dar mucho las gracias a los dos nuevos que se me han unido, Manuel Salinas y Carlos Alberto García. Muchísimas gracias por haberos suscrito a mi canal y espero no defraudaros, ciertamente. No puedo dar las gracias a las demás personas que se han suscrito a mi canal porque es que no me revela YouTube los nombres ni la cuenta. Yo creo que si ciertamente instalase un programa nuevo podría enterarme de más cosas, pero ciertamente ya les puedo decir que es que mi móvil es que ya casi no admite espacio. De hecho, he sufrido, por ejemplo, me han escrito ciertamente para decirme que como me pase, pues ciertamente no me deja, pues prácticamente no me permitirán hacer copias de seguridad, no me dejarán mandar mensajes ni recibirlos, así que tengo que ir con mucho cuidado y borrando las cosas. Por ello les pido perdón ciertamente y veremos a ver. Yo, una cosa que Jaime me ha dado más o menos la solución y me ha dicho que la clave está en comprar una tarjeta para poder introducir mis fotos en esa tarjeta y así poder ahorrar más y conseguir más espacio. Quizás cuando haga eso, ciertamente pueda mejorar y traer y instalar nuevos programas que me ayuden a mejorar mi canal. Yo más o menos les he comentado ciertamente que yo les digo una cosa, que yo en la crítica de la novela Destiny of Darkness de Fiorella de María Nash, de Fiorella de María, perdón, que si le digo Nash el profesor Manuel Alfonseca se enfada y con razón.
les dije que en esa crítica de Fiorella de María, en esa novela de Fiorella de María y de Cowbe Tarley, yo ciertamente dije una cosa, que ciertamente se puede saber cómo está un país, el estado de una civilización o de un país, simplemente por el arte que produce, por el cine en este caso. Yo ciertamente no hacían falta que me dijeran quién iba a ganar la Segunda Guerra Mundial. Yo, viendo qué cine se producía y qué es lo que motivaba a las personas a pelear en el bando americano y en el bando alemán, yo ya solo por eso no hacía falta que uno tuviera más hombres, que tuviera mejor armamento. Yo creo que ciertamente lo que motivaba a unos a luchar frente a lo que motivaba a otros es lo que prácticamente para mí fue la clave. O sea, un país que, por ejemplo, que tiene un Frank Capra, un John Ford, un William Wyler, un Leo Macari, es un país que por ejemplo, es infinitamente superior a un cine que ciertamente solo se dedicaba a hacer películas de propaganda machacona, que es exactamente en este caso contra los judíos, ciertamente. Es infinita contra los judíos o hacer comedias de escasa gracia. Yo vuelvo a decir que no todo el cine alemán era malo, pero es que si ciertamente tú haces una campaña y expulsas a tus mejores talentos, pues al final, y estos se van a Estados Unidos y a otros países, pues al final ciertamente acabas perdiendo. Acabas perdiendo. De hecho, por ejemplo, hay un escritor e historiador, Sebastian Haffner, por ejemplo, decía mucho que si Hitler no hubiera estado obsesionado con expulsar a los judíos, estos podrían haberle inventado la bomba atómica y él podría haber ganado la Segunda Guerra Mundial. Quizás sea un poco atrevido decir esto, pero quizás no le falte razón a Sebastian Haffner cuando comenta esto. Yo les digo una cosa, que yo ciertamente, los ideales son mucho más importantes de lo que ustedes creen. Hoy ciertamente Carmen Posadas ha dedicado un artículo a la bondad, y aunque muchas veces he sido muy crítico con Carmen Posadas, por algunas opiniones en las que somos tremendamente opuestos, les puedo decir que en los últimos artículos estoy plenamente de acuerdo con la escritora uruguaya, con este caso con Carmen Posadas, en este asunto. En otros asuntos no. Yo personalmente, ¿qué quieren que les diga? Yo era un gran apasionado del cine y lo he visto mucho. Quizás no he visto tanto cine como he leído, pero ciertamente les puedo decir que también he visto muchísimas películas y yo francamente tengo mis listas. Estamos el tío Alberto y don Alberto Balaila, que por cierto, fue él el que me dijo que me abriese este canal. Estamos negociando para ver si podemos hacer un vídeo de nuestras respectivas películas favoritas. No va a ser fácil porque seguramente me tenga que dejar películas de la década dorada de Hollywood, pero es que, ¿qué quieren? Yo soy hijo de la Edad de Plata, yo soy hijo de los 80 y los 2000, pero yo considero que los valores de los 30 a los 60 son infinitamente superiores. Hay algunos que consideran que el código Hays lastró la industria, pero para mí, por lo contrario, le dio un contenido moral y le permitió creer en valores que ciertamente permiten hacer un cine. Esa censura, a veces la censura es necesaria por una sencilla razón, porque te permite establecer unas reglas de juego y te permiten hacer un arte infinitamente superior. No basta solo con tener a los mejores cineastas, con tener los mejores guiones. Tienes que tener el contenido adecuado, y eso es ciertamente lo que falta en esta maravillosa época. En la época en que el progresismo poco a poco se fue empezando a adueñar del cine americano. Yo creo que se ha empezado a ver yo creo que la decadencia, por ejemplo, de los países se puede ver por ese cine que más o menos está haciendo ahora. Yo creo que ahora tanto Europa como Estados Unidos están en su peor momento. El tema de la decadencia es un tema que más o menos el profesor Manuel Alfonseca y yo hemos hablado en innumerables ocasiones. Mi amigo el profesor Alfonseca más o menos sigue la tendencia historiográfica, más o menos está muy influido por por Oswald Spengler. Oswald Spengler y su obra, en particular La decadencia de Occidente, y también por Toynbee. Y yo, en cambio, estoy más influido, y bueno, también a los dos nos gustan, por ejemplo, G.K. Chesterton, Christopher Dawson e Hilaire Belloc, por ejemplo. Pero yo ciertamente tengo más en cuenta a Will Durant. Yo ciertamente, mi idea de la decadencia responde más a Will Durant. Ciertamente para mí,
La decadencia y la destrucción de los pueblos no suele venir de un ataque de exterior, sino que suele empezar desde dentro. Ciertamente esto, por ejemplo, de Will Durant, por ejemplo, influyó ciertamente en George Lucas, por ejemplo, y también, por ejemplo, yo creo que me parece que fue la película Apocalipto donde Mel Gibson colocó una cita de este brillante historiador estadounidense. No es el único, o sea, Harold Lamb también creo que merece el honor de figurar en esa lista de los brillantes historiadores estadounidenses. Pero lo que les quiero decir ciertamente es que Will Durant para mí me ha influido. Yo creo que la destrucción de los pueblos viene siempre de dentro y empieza... Y ese tema ya lo hemos explorado ciertamente en la novela de Un sepulcro en el cielo de Vintila Oria. Ya hemos visto cómo actuar de forma artera y maquiavélica no te garantiza hacer lo mejor por tu país ni que tu país sea mejor. Y que ciertamente cada maldad y cada acto maléfico y malvado ciertamente hace que tu país vaya decayendo cada vez más deprisa y sea cada vez más débil. Eso es lo que nos decía G.K. Chesterton en la maravillosa novela, en el maravilloso caso del padre Brown, La espada rota, que analizaba eso. Que el mal no nos hace más fuertes, sino que nos hace más débiles, incluso nos destruye desde dentro, ciertamente. Y esto es lo que yo veo ciertamente dentro del cine americano. Yo veo unas tendencias bastante autodestructivas. Y no solo el cine americano, también el cine europeo. Europa se ha convertido, está peor aún, ha caído en un nihilismo y en un relativismo autodestructivo. Podemos analizar las consecuencias de todo eso. Yo es que ciertamente, ¿qué quieren que les diga? Yo ciertamente, Hollywood tiene una generación, yo creo que la de Clint Eastwood, tiene la generación de Martin Scorsese, tiene una generación de directores que, bueno, que ya no les quedan muchos años de vida. Clint Eastwood, Martin Scorsese, Steven Spielberg, y por cierto, que tenemos que tener en cuenta dos acontecimientos. Verdaderamente, de momento, no van a tener mucho impacto porque había un rumor de que la lista de Epstein iba a salir a la luz, pero por desgracia todavía la lista de Epstein no ha salido personalmente a la luz, ni tampoco el caso Didi. Pero cuidado con esos dos casos. Vamos a hacer algo que, por ejemplo, no hacemos en el mundo del fútbol, y aquí quiero salir en defensa de Asensio. Aquí damos por sentado que una persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y no se debería hacer así. Yo personalmente, aunque no me caen bien últimamente los actores ni los directores de cine de Hollywood, yo creo que para mí el declive de la industria empezó ciertamente a raíz ciertamente de la penetración de un cine cada vez más ideologizado. Ciertamente vimos, por ejemplo, cómo La Pasión de Mel Gibson fue denostada, fue acusada de antisemita y de ser excesivamente violenta, pero eso, por ejemplo, pero cuando se hizo una película muy parecida, 7 años de esclavitud, como no se estaba azotando a Jesucristo sino que era un negro a quien se lo hacían, ciertamente eso fue y motivó ciertamente que la película fuera alabada más de lo necesario, en mi caso. Ciertamente esto muestra la hipocresía de la industria, o sea, una industria que cada vez se ha vuelto más irreligiosa, y eso es lo que me preocupa. Ciertamente para mí la irreligión es una forma de decadencia, en mi opinión. Para mí eso es lo que está matando Europa. Estados Unidos todavía tiene una población y un núcleo que resiste, y eso se ha visto en las últimas elecciones que ha producido lo que ha producido. Les podrá gustar más o menos el nuevo inquilino de la Casa Blanca, pero este es un pueblo que se niega todavía a morir, que no entrega la cuchara, algo que Europa ya la ha entregado. Occidente está muerto. Inglaterra está muerta. Tiene un problema tremendo de buenismo y estamos viendo cómo se mete a personas en la cárcel por rezar en un abortorio de forma mental o ciertamente por escribir tweets que no le gusten y que sean consideradas declaraciones de odio por el actual primer ministro. En Francia tenemos lo mismo, cancelación de los medios críticos con el poder y ciertamente con aquellos que se oponen al multiculturalismo. Y hemos visto cómo el aborto se ha convertido ciertamente en un derecho básico y fundamental y que esto se quiere extender a la Unión Europea. En Alemania ya hemos visto ciertamente que no se quiere poner coto a la presencia de una inmigración ilegal que está provocando enormes problemas.
Yo no digo que haya que cerrar las puertas a todos los inmigrantes, pero a lo mejor no todo lo que viene es bueno, ciertamente, que le abras las fronteras. Solo hay que ver la cantidad de atentados, por lo menos si tú filtra e intenta examinar bien quién procede de países con focos yihadistas. Eso tienes que analizarlo y averiguarlo. No puedes ciertamente abrir las puertas a todos sin filtrar y comprobar. Ciertamente y España, ¿qué vamos a decir? Ustedes ya saben perfectamente lo que está pasando en España, y es que los dos grandes partidos cada vez piensan igual. Yo ya no veo ninguna diferencia entre uno y otro. Francamente, lo único es eso, un quítate tú para ponerme yo, pero ciertamente están fatal todos. Yo vuelvo a repetir que lo que ocurrió en 1978 no era perfecto, pero es que los atentados del 11M, que nunca se aclararon y que no estábamos preparados para saber la verdad, nunca, y no sé si algún día nos la dirán o nos enteraremos. Bueno, como dice San Mateo, no hay nada imposible, no hay nada que no llegue a descubrirse nunca. O sea, algún día supongo que lo sabremos. Pero ciertamente, desde el año 2004, el país ha entrado en una barrena tremenda. Yo vuelvo a decir que antes las cosas quizás a lo mejor no eran tan perfectas ni tan maravillosas, pero que a partir de ahí el país fue de mal en peor. Y es que ciertamente, y uno de los problemas, por ejemplo, que fomentan el tema de la decadencia, ciertamente, es el tema de la natalidad. Ya Europa no tiene hijos. Yo ciertamente estoy muy preocupado por el futuro. Es que ciertamente no tendremos una Europa, vamos a tener una Eurabia. Es así. No va a haber futuro para nadie. Y es algo que no le va a gustar a la gente oírlo, pero es que hay que decirlo. Una sociedad como esta es normal que tenga a su arte esclerotizado y que ciertamente se haya convertido en un arte subvencionado que solo le interesa a las élites y que ya prácticamente no le interesa al público, un público que desconfía. Lo estamos viendo en el cine estadounidense. La gente ya no va a los cines. No va a los cines porque ciertamente les han impuesto un machaque ideológico tremendo. Les han obligado a ver películas donde lo único que hace es fomentarse las divisiones raciales. O sea, el director se ha eliminado la libertad del guionista y del director. Es verdad que, por supuesto, se han ocupado de que los guionistas sean los más ideologizados posibles y los más radicales de cierta ideología política. Eso ya para empezar. Así que por ello son los más reivindicativos y los que más tienden a irse a las huelgas, los guionistas. Pero ciertamente el director no puede elegir, tiene que tener un reparto, no sé, X mujeres, X personas de tal etnia, X... Tiene que tener alguna persona de homosexual, y ciertamente si usted no cumple algunos requisitos no puede optar a los premios. Unos premios que al final son absolutamente predecibles, y eso es lo que está pasando. Últimamente, todas las películas que más o menos vemos, ciertamente son películas que algunas son entretenidas, pero es que pocas llegan a ser obras maestras. Eso se lo debemos decir. Y porque están cometiendo el mismo error que esos países totalitarios de los que hablaba al principio. Están imponiendo la ideología. Y el cine no es una industria, no debemos caer en el error ni en las trampas de, por ejemplo, que más o menos hacía Mustafa Mon en la novela de Aldous Huxley, The Brave New World o El Mundo Feliz. No debemos caer en esas trampas, porque estamos haciendo lo mismo. Es que cuando uno va al cine a pasárselo bien, a entretenerse. Yo en un principio, mi amigo Cuniotani y yo estuvimos hablando de este tema, y ciertamente tanto Cuniotani como yo, en un principio Cuniotani defendía una hipótesis muy diferente a la mía. Yo consideraba que el cine podía ser un vehículo para aprender, para mejorar, para aprender, y él me dijo que no, que el cine es una industria de entretenimiento, y me duele decirlo, pero es así. Es verdad que hay películas maravillosas y extraordinarias, como La caída del Imperio Romano, que deberíamos ver. Es para mí una película de obligado visionado, por los temas que trata de la más viva actualidad. Es que usted la ve, es una película que se hizo en los años 60, de Anthony Mann, con Stephen Boyd, Sofía Loren, Alec Guinness y un maravilloso Christopher Palmer, y que sin la caída del Imperio Romano, señores, no hubiera habido un Gladiator, y eso se lo quiero decir. Y bueno, ya hablaremos un poco, porque ciertamente cuando hablemos de las nominadas a los Oscar,
porque de eso se va a tratar este vídeo, de los nominados a los Oscar y cómo el cine poco a poco se ha ido, estamos asistiendo al crepúsculo del cine actual. Estamos asistiendo a su decadencia, que todavía se puede recuperar. Yo creo que todavía hay esperanzas y posibilidades de recuperación, ciertamente, pero lo veo muy complicado, ciertamente. Hay algunos que piensan que se ha acabado con el wokismo. No. Yo aquí soy más. Yo digo que hay que ser más prudente. Que el wokismo hemos conseguido retardarlo o cronificarlo durante 4 años, pero si otra vez vuelven los demócratas al poder, otra vez volveremos a una ideologización excesiva de la sociedad. De momento, las industrias que saben dónde está el dinero han abandonado el wokismo porque no les es rentable. Pero si otra vez el poder decide adoptar esta línea de conducta, otra vez volveremos al año 2024, con el wokismo otra vez en todo su esplendor. Vuelvo a repetir que el wokismo no es el único mal. No sé si... yo les recomendé ya hace mucho tiempo a seguir a varios youtubers o creadores de contenido. La Alienada, Pablo Arcadia, que ahora mismo está hablando de este mismo tema, de los Oscar, y les podrá informar. Yo hace mucho tiempo que les podría decir que desde la batalla de los 5 ejércitos que no voy al cine. Pero ¿por qué quiero hablarles de esto? Primero porque esto no es tanto como una reflexión sobre el cine, sino cómo se degradan las artes y cómo esto influye y cómo es una forma y cómo esto se influye en el mundo y cómo con el deterioro de las artes también se puede ver el deterioro de las sociedades. Y por eso es tan importante que se haga un vídeo como este y que se hable de un tema que no es agradable, pero que es necesario, absolutamente necesario tratarlo. El Gran Patriarca, que es uno de estos creadores de contenido que yo les recomiendo, más o menos nos habla del progresismo como una especie de árbol maléfico, como si ustedes vieron la maravillosa película de Dragon Ball Z llamada La Superbatalla, habrán observado que había un árbol que parasitaba la Tierra y que crecía absorbiendo su energía y se lo pasaba al malo, que se llamaba Turles. Pues el progresismo es más o menos un árbol maléfico que, igual que San Bonifacio taló el árbol que representaba a un dios pagano, pues lo mismo ciertamente hay que hacer aquí. Hay que talar el árbol del progresismo. Ciertamente quizás hayamos acabado con una de las ramas, que en este caso es el wokismo, que ha fomentado, primero, algo que más o menos ya hablaban ciertas corrientes historiográficas, Runahit Guha, Derrida, Foucault y en este caso, sobre todo, Edward W. Said, que hablaban de una crítica antiimperialista y una crítica al hombre blanco de 18 a 60 años. Lo que buscan es ciertamente menoscabar la civilización occidental y ciertamente imponer lo que más o menos ha triunfado. La victimización de aquellos grupos que no sean de una determinada, que no sean blancos, cristianos y no sean hombres. O sea, más o menos eso es lo que han convertido la sociedad en un campo de agramante. Han vuelto a los hombres contra las mujeres. Han fomentado ciertamente el LGTBismo y lo han hecho para imponer corrientes neomalthusianas, porque todo esto está teledirigido. Esto está teledirigido por una serie de millonarios sin escrúpulos, que más o menos siguen una agenda que nunca se ha cumplido, nunca. Las previsiones de Malthus jamás se han llevado a cabo. Y ciertamente cosas como la bomba demográfica han hecho muchísimo daño. Y novelas como Soylent Green o May Room de Hagan sitio de Harrison han hecho muchísimo daño y han provocado el asesinato de millones de niños inocentes en el vientre de sus madres. Y nos han hecho convencer de que esto es un derecho y prácticamente es un acto de egoísmo, un acto idolátrico, igual que podría haberlo sido el sacrificio de niños inocentes a Moloch en la época de esas tribus que le sacrificaban. Incluso los propios judíos llegaron incluso a contagiarse de ese culto idolátrico a Moloch o a Milcom y ofrecer a sus niños. Novelas como Salambó nos hablan de eso, por ejemplo. Y es precisamente eso lo que hay que combatir, ciertamente. La dignidad de cada persona. Porque ciertamente, si usted no tiene hijos, una sociedad no puede tener futuro, ciertamente. Hay una novela que yo prácticamente les recomiendo, llamada La hija del profesor, de Piers Paul Reed. Es una novela que en un principio habla de un profesor progresista que más o menos se acaba dando cuenta de que verdaderamente para combatir las injusticias del mundo
lo que hay que hacer es proteger y defender a la familia. Y eso es lo más importante. La familia quizás no sea perfecta, pero es la célula con la que se construyen las sociedades actuales, ciertamente. Y bueno, yo creo que más o menos es el momento. Yo ya les puedo decir una cosa. Yo no entiendo una cosa de este año. No entiendo cómo una de las mejores películas, que para mí ha sido Nosferatu. Yo personalmente ya les he dicho que no he ido al cine. Ciertamente yo estoy ya muy en casa y ciertamente no. ¿Por qué voy a ir al cine si ciertamente, caballeros, puedo ver las películas dentro unos años más tarde y gratis y sin las molestias de tener que ir al cine? Sé que no le hago bien a la industria cinematográfica diciendo esto, pero es la verdad. Y ciertamente yo soy una persona un poco sedentaria y caserona y ciertamente para mí es muy difícil salir. Y es por eso que no voy al cine. Pero más o menos yo ya, miren, ustedes no tienen que ver una película para darse cuenta si va a ser buena o mala. Para analizar si una película es buena, infórmense de ella, lean sobre ella y ciertamente usen el sentido común. Y entonces ya sabrán ciertamente que si una película es buena o mala. Yo ciertamente hay una cosa que no me explico este año. Ausencias de películas como Sonic, por ejemplo, una cinta de animación que ha sido completamente un éxito. Wolverine contra Deadpool también ha sido eliminada. A mí no es una cinta que me entusiasme, Wolverine contra Deadpool, pero era una película, bueno, que ha recaudado mucho dinero. Y luego Nosferatu. Yo no entiendo por qué Nosferatu solo ha recibido nominaciones técnicas y ciertamente no está en la lista de los favoritos para los Oscar. Yo no entiendo cómo la película no está nominada, cómo el director de David Eggers no está en la lista también de nominados, cómo no está la hija de Johnny Depp entre las actrices. Y este año es que tampoco hubiera nada. No había nadie especial tampoco que destacara. Ya hablaremos de ese tema ciertamente. Pero, y Willem Dafoe, ¿no podían haberle también dado alguna nominación a Willem Dafoe, o a Skarsgård, o a Nicholas Hoult? Ciertamente es algo que no entiendo, lo de Nosferatu. ¿Por qué se hace esto, ciertamente? Y es que ya podrán observar que las películas que se han nominado este año son horrorosas. Es que ciertamente, yo ya les he dicho, si no está un Clint Eastwood, si no está un Martin Scorsese, si no está un Mel Gibson, si no está un Steven Spielberg, y si no está alguno de estos directores consagrados, es que no merece la pena. El año pasado lo que nos salvó fue Christopher Nolan con Oppenheimer. Aquí hay una crítica. Hay muchos que de Prada, por ejemplo, detesta a Nolan. Yo creo que porque Tenet era una película muy crítica con Rusia y porque Kenneth Branagh era el malo y pegaba a su mujer. Y por eso no le gustó Tenet. Pero yo considero que a pesar de todo, Christopher Nolan es un buen director. Yo le he visto Memento, me gustó muchísimo Memento. Le vi Insomnio, me encantó Insomnio. Le he visto El Prestigio, era una película amarga y cruel. Vi las de Batman, he visto las tres, y las tres son obras maestras. Yo creo que las mejores películas de superhéroes, creo que junto con Spider-Man 2 de Sam Raimi, en mi opinión, y la segunda película de Spider-Man con Andrew Garfield tampoco está nada mal. Yo también se la recomiendo, ciertamente. Y lo que quiero decirles es eso, que es que Christopher Nolan, para mí, Dunkerque es verdad que me dejó bastante frío, Dunkerque, pero ya Interestelar me parece una obra maestra. Yo creo que es una de mis películas favoritas. No todo lo que se ha hecho en este siglo XXI ha sido un desastre. Yo Interestelar lo salvaría. Cuando en tres amigos hablan de ciencia ficción, yo dije que mi película favorita era Interstellar, pero estoy dispuesto a cambiar. Me gustaría darle una oportunidad a Tarkovsky, por ejemplo, a Solaris. Me gustaría ver mucho Solaris. Es una película que me gustaría ver. Yo es que tengo un problema, y es que a lo mejor tengo el problema de que veo demasiado cine americano y no me fijo demasiado en otras películas que yo debería ver. Yo siempre tengo una teoría. Yo ciertamente he dicho una cosa. Hubo un año, por ejemplo, que sí que ganó una película asiática, Parásitos, que por lo que me dijeron era la peor posible, o sea, pero yo considero una cosa, que si el cine asiático puede competir en igualdad de condiciones con el cine estadounidense, se lo va a comer, y con el cine europeo se lo va a comer. Es que Europa prácticamente está en regresión, ciertamente, desde el plano de vista cultural. ¿Qué nos ofrece ahora Europa? Está en decadencia, y por eso te lo digo.
Es verdad que Japón tiene los mismos problemas de natalidad y muy posiblemente a lo mejor se la acabe comiendo China de aquí a unos años. Igual también se apodera de Taiwán muy pronto. Y Corea del Sur igual. También tiene otro problema de natalidad terrible. Pero es que tienen un cine muy interesante que conviene, que valdría la pena rescatar, ciertamente, y que como, por ejemplo, en cine de animación, yo personalmente, ya cuando hablemos de las películas, no entiendo por qué ciertamente no se le ha nominado, por qué no se nomina a los Oscar a una película de anime japonés, o por qué no. Y habiendo cineastas como Kore Eda, Yamada yo creo que ya tenía 80 y tantos años, hace años ya estará muerto, pero corcho, Japón es que tiene cosas maravillosas. ¿Y qué decir de China con el maravilloso Zhang Yimou? Y Corea, joder, Corea también tiene unos directores impresionantes. Yo es que, ciertamente, yo le digo, o espabila Hollywood y empieza una recuperación igual que la hubo en los años 80, porque los años de los 60 a los 70, con la destrucción del código Hays, porque yo lo digo, aquí, si hay algo que ha salvado la industria del cine americano, ha sido el código Hays. Hay algunos que me dicen, no, Fons, ya había grandes directores, ya habían esos directores que he dicho al principio. Sí, es verdad, eran grandes los directores y eran muy buenos los guionistas. Y había muchos que eran de izquierdas, de ideología progresista, liberales. Había muchos que lo eran, ciertamente. Pero lo que quiero decir es esto. Lo que quiero decirles es que un cine moral siempre será mejor que un cine inmoral, a pesar de lo que me digan ustedes, y que la religión católica hizo muchísimo por el cine americano, y que gracias a que se puso unos diques, el cine americano fue tan maravilloso como lo es. Algunas películas, algunas novelas mediocres las hicieron infinitamente mejores. Y es que se notaba que había talento. O sea, a ver, no todo el mundo que infringía la censura era un mal director. Por ejemplo, Hitchcock era especialista en infringirla y al mismo tiempo era capaz de hacer obras maestras. Nadie dirá que Alfred Hitchcock es un director inmoral. Cineman a mí no me gusta, es un director bastante frío y yo creo que muy sobrevalorado, a pesar de Un hombre para la eternidad. Pero yo quiero decir que para mí hizo muchísimo daño. Yo creo que películas como, por ejemplo, De aquí a la eternidad, ya que empezó ahí a disolver ciertamente la moral de Hollywood, y luego películas donde ya más o menos les va a parecer muy impopular lo que les voy a decir, señoras y caballeros, pero yo soy un defensor, yo soy muy crítico, yo no soy crítico con el macartismo. Ustedes permitirían, por ejemplo, hubieran permitido en Europa que cineastas de ideología neonazi y actores de esa ideología se les hubiera dado papeles para... Pues eso fue lo que pasó en Hollywood. Tenemos que darnos cuenta de una cosa, de que el comunismo es tan malo como el nazismo y que produjo un número... Y yo comprendo, a mí no me gusta el senador McCarthy, seguramente, pero ciertamente creo que proteger al país y hacer que escritores ciertamente que es de extrema izquierda no concurran me parece algo muy positivo, ciertamente. Y yo creo, y ya lo estamos viendo, gran parte del daño que está sufriendo actualmente la industria, porque este wokismo no es nada más que marxismo disfrazado, marxismo de la escuela de Frankfurt. Es verdad que un marxismo promovido por los ricos y por los poderosos, por los millonarios globalistas, pero es lo que buscan. O sea, al final, ¿qué estamos viviendo? Una simbiosis entre el capitalismo y el comunismo. Es eso lo que estamos viviendo actualmente. Y es por eso que el cine actual es una porquería. Porque llegó la escuela de Frankfurt con este Marcuse y toda esta gente, y empezó a minarlo. Incluso podemos decir que gente como Dewey quizás fuera la que empezara poco a poco a minar poco a poco la sociedad estadounidense y hacerle un daño terrible. Para mí, los 60, Estados Unidos nunca lo superó, nunca se recuperó del trauma que supusieron esas muertes y sobre todo la revolución sexual, la liberalización, Woodstock, nunca se repuso. Y ciertamente por eso para mí el cine estadounidense decayó, se hizo más pesimista, menos alegre, intentó adaptarse pues, a los nuevos estilos, a la Nouvelle Vague, al free cinema inglés, al realismo italiano, y dejó de ser el mismo, ciertamente. Pero al final, ¿quién era los que más o menos tenían que resucitar la industria y los que hacían que funcionase?
Pues esos viejos directores, esas viejas glorias. John Ford siempre será el mejor director, por mucha ideología que se tenga. Y a mí es otra cosa que me cabrea. Yo, por ejemplo, yo veía el programa Classics en 13TV y me gustaba. Y yo estaba en contra de que echaran a José Luis García. Pero yo reconozco una cosa, que a mí hay una cosa de García que no me gustaba. O sea, que prácticamente cuando había un cineasta de derechas, decir, no, 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 que da igual, tratar de disculparlo y como si no fuera de derechas aquí. Y ciertamente decir que no era tan de derechas, tan no sé qué. Mire, señor García, John Ford era tan anticomunista como lo podía. John Ford era tan anticomunista como Patton, y Ward Boone, y John Wayne, y Cecil B. DeMille. Venga usted ahora poniéndose usted melifluo y tratando de blanquear. Y encima tratando de ponernos ahí películas de cineastas que sí que eran clarísimamente de izquierdas. Corcho, que también los hay muy buenos. Otto Preminger es un grandísimo cineasta, aunque sea muy progresista. Y es un gran director. Y Henry Fonda también es un gran actor. A pesar de que su hija sea una traidora, y yo creo que ciertamente si la hubieran metido en la cárcel, creo que al mundo le hubiera venido muy bien, porque eso no está bien. La guerra de Vietnam puede ser un cúmulo de errores fatales. En primer lugar, quiero decir que fue esa prensa progresista la que azuzó al presidente Kennedy y la que hizo que participase en ella, llevándole al desastre, claro, hasta a él, a Johnson y a Nixon, que hizo algo terrible, que ciertamente lo que hizo Nixon fue acercarse a China y permitir ciertamente que Camboya cayese en manos de ese movimiento tan monstruoso llamado los Jemeres Rojos. Esa película, por ejemplo, eso ya lo contó Roland Joffé en la maravillosa Los Gritos del Silencio, o Killing Files, que le dio un Oscar a Heinz S. Sengor. Para mí, yo les tengo que ser sinceros, para mí es la mejor película de los años 80, Los Gritos del Silencio, y yo les recomiendo verla. Pero bueno, nos estamos demorando y no estamos yendo ciertamente al quid del asunto. Yo ya les dije que ciertamente, para mí hay dos olvidados. Es verdad que Gladiator sí que también está nominada al vestuario por lo que he visto, pero tanto me sorprende a mí las ausencias aparte de Wolverine Deadpool, pero bueno, esas no las iban a nominar. Gladiator 2, pero para mí Gladiator 2 no es una pérdida que no esté nominada Gladiator 2 a ninguna de las categorías. Y es porque es una patada a la historia. O sea, no. Ridley Scott a mí como es capaz de alternar películas extraordinarias con auténticas porquerías. Yo les quiero decir una cosa. Sé que me van a ustedes a linchar, pero el mejor Ridley Scott lo vimos en los 70 y en los 80. Y ciertamente es verdad que ha hecho alguna buena película, pero Ridley Scott ya no es ni la sombra de lo que fue en los 70 y los 80. Se ha ideologizado. Miren, El Reino de los Cielos era una película prácticamente pro-musulmana y anticristiana. Eso hay que... Robin Hood era un pedazo de aburrimiento, pesadísima y plumbia. Dioses y Reyes no le gustó a nadie. Es una película que prácticamente los 10 mandamientos los manda a la mierda. Y esa visión que tiene de Dios, ya sé que el señor Scott es ateo por la gracia de Dios, pero no tiene la elegancia de Buñuel, por ejemplo. No la tiene. Y ciertamente, joder, y era una película que estaba funcionando, que es El último duelo, podría haber sido magnífica si no hubiera metido el feminismo absurdo y ridículo que mete en esa película, ciertamente. Por eso a mí es que... No, y Napoleón, ¿qué vamos a decir de Napoleón? Un auténtico desperdicio. Este hombre se inventa y cuenta la historia como quiere, como dice el Dante, Ridley Scott. Y sin más, vamos a pasar a las nominadas. Yo ciertamente estuve antes, ya más o menos hablaremos un poco de eso, de Jakub Fonsland, ciertamente. Ya hablaremos un poquito de Jakub Fonsland y diré que he estado hablando con Jaime sobre esto y me ha dicho que ciertamente lo que sería una tragedia es que Emilia Pérez bueno, él me dijo que igualase, por ejemplo, que imaginésemos que igualase, por ejemplo, a Ben-Hur, al Titanic y la que para mí es la mejor trilogía de toda la historia, que para mí es El Señor de los Anillos de Peter Jackson. Aunque para mí Peter Jackson empezó a naufragar y a fracasar cuando hizo Lovely Bones. Yo creo que el Peter Jackson hasta King Kong era para mí uno de los grandes del cine, pero a partir de ahí, de Lovely Bones la empezó a cagar. Y yo creo que El Hobbit para mí es un desastre por culpa de Frank Walsh y Philippa Boyens, que le escribieron los guiones y se dedicaron a meter un personaje absurdo como era la Tauriel esa, y luego ciertamente
por meter a Legolas, que no sé qué pintaba en el Hobbit, y que ciertamente para levantar la alicaída carrera de Orlando Bloom. Por ejemplo, fue un desastre. Para mí, Peter Jackson, ya para mí, es un gran cineasta, pero ya para mí yo no le colocaría en el Olimpo de los grandes. No le colocaría ni junto a Christopher Nolan, que para mí es el mejor, aunque aquí de Prada y yo discrepamos, como tampoco le colocaría con Kosinski. Que Kosinski estuvo hablando mi amigo Jaime Blanch, en Tres Amigos Hablan de Ciencia Ficción, y dijo que una de sus películas favoritas es Oblivion. Curiosamente, la que menos me gustó de él. A mí me gustó Tron. Este hombre ha cogido dos películas de los años 80, que no eran malas, tanto Tron como Top Gun, y ha hecho unas secuelas infinitamente mejores. Tron Legacy le da 1000 vueltas a Tron, y para mí es una de las grandes películas de ciencia ficción, superando a Matrix incluso. Luego otra película maravillosa de Kosinski, por ejemplo, es Héroes en el Infierno. Héroes en el Infierno es una auténtica maravilla también, y yo prácticamente les recomiendo que la vean. Y por último, yo creo que otra película que yo también les recomiendo es la última, Top Gun Maverick, que la vi hace poco. Es que maravilla, de verdad. Y yo no entiendo por qué a ese hombre se le ha omitido y no se le ha incluido no se le incluía yo el año pasado. Ya sé que el año pasado fue la lucha entre Barbenheimer, aunque no sé, fue el año de Barbenheimer, que más o menos nos engañaron haciéndonos creer que Barbie, que era una película, no iba a ser una película feminista, y así el público fue a verla, pero al final lo que más gustó de Barbie fue el machista Ryan Gosling intentando derrocar al matriarcado. Eso fue lo que gustó, ciertamente. Bueno, y sin más vamos a hablar ya de las nominadas. Aquí he apuntado ciertamente. Yo este año, de verdad, no he visto ni una sola película buena en este año, de verdad. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver, yo prácticamente creo que ya les comenté. Para mí, o sea, yo lo que no entiendo es que lo de Emilia Pérez. Yo personalmente, caballeros, no entiendo cómo esa película puede tener 13 nominaciones. Gracias a Dios no puede ganar las 13, porque hay una categoría mejor canción donde hay dos. Yo es que no entiendo cómo eso ha podido conseguir 13 nominaciones. Yo llegué a vivir el año de Chicago, que llegó a tener 12, que gracias a Dios ganó 6. La esperanza que tengo, ciertamente, en la cobardía de... Eso sí, si esperan lo que yo creo que va a haber en la gala, pues va a ser algo muy parecido a lo que hizo Jane Fonda en el SAG. Yo espero numeritos histriónicos, hablándonos de lo peligroso que es el nuevo inquilino de la Casa Blanca, y montando un aquelarre tremendo, diciendo que hay que ser más woke, que hay que apostar por la representation, y que ciertamente eso es lo que va a salvar el cine, y que hay que defender a los homosexuales, que ya les digo yo que a los homosexuales no les va a pasar nada, y que no, hay que seguir con las representaciones raciales. No. Mire, señores, nadie quiere perjudicar a ninguna etnia en concreto. Lo único que se quiere es no convertir la sociedad americana ni la europea en un campo de agramante, ni de enfrentar a la gente. Y desde luego no convertir a delincuentes como el señor Floyd en un santo, cuando no lo era, ciertamente. Y desde luego no lo mató la violencia policial, sino las drogas que se tomó. Eso ya para empezar. Pues mira, la lista es, por ejemplo... Los nominados son Emilia Pérez, A Complete Unknown, que es un musical ciertamente de Bob Dylan. Por cierto, que a mí me raya ese personaje enormemente. Cónclave, esta es interesante. Está basada en una novela de Robert Harris. El problema de Cónclave es que, claro, lo han cogido los progres y lo han convertido en todo lo que tiene que hacer la Iglesia para desaparecer. O sea, apostar por el modernismo más descarnado, ciertamente lo que creen que está haciendo el Papa Francisco. O sea, meter más homosexualidad, reconocer eso, ser más tolerante con la moral sexual, ciertamente debilitar todo el dogma y dedicarse y convertirla en una filantropía y en una ONG, como más o menos criticaron Morcelli y ciertamente Bruce Marshall. A mí me encantan los thrillers vaticanos, o sea, yo he leído a Morris West mucho, también he leído a Henry Morton Robinson. A mí me gustan ese tipo de novelas. Tengo por ahí El pájaro espino, aunque no creo que El pájaro espino me guste mucho, porque a mí los curas abarraganaos como que no. A mí me gustan que sean fieles a su tradición.
Yo voy a leer Cónclave, porque yo conozco a Robert Harris, le he leído la trilogía de Cicerón y sé que no va a ser un engendro como su película. De todas formas, tiene muy buenos actores la película. Tiene a Ralph Fiennes, tiene a Stanley Tucci, que me parece que Stanley Tucci no está nominado, y también tiene a John Lithgow, que es uno de esos secundarios brillantísimos, que siempre hace de malo brillantemente. Véanlo en Ricochet, véanlo en Cliffhanger, véanlo ciertamente también en Interstellar y en la serie de Crown, haciendo del ministro de Churchill, ciertamente. Nickel Boys, esta no me he enterado ni de qué va, caballeros. Aún estoy aquí, esta es una película brasileña de Walter Selles que más o menos sigue lo de siempre, o sea, contarnos una película sobre la dictadura brasileña, todas de derechas, por supuesto, ¿no? Como Desaparecidos, esa película de Costa Gabras. O sea, ciertamente más de lo mismo, decirnos qué mala es la ultraderecha y los verdaderos enemigos de Occidente, que podrían ser los regímenes comunistas y ciertamente los países yihadistas, nada, esos no. Ni China, tampoco se toque a China, por favor. No. Sigamos con atacando a la extrema derecha, ciertamente. También, ciertamente, aquí... La sustancia. Yo he leído el argumento y esta es una película asquerosa. O sea, yo comprendo que ciertamente trata un tema muy interesante como es el tema del envejecimiento y el miedo a envejecer. Mi hermana me ha dicho con acierto que esta película, La sustancia, es una especie de cisne negro. Y ciertamente... Y bueno, me alegraría que Demi Moore ganase el Oscar, pero... Es que he leído el argumento y es asqueroso. Luego está Dune, parte 2. Pues yo voy a decir una blasfemia. Villeneuve a mí es un director que es verdad que es el director de La Llegada y tiene muchos fans, pero yo es que le vi yo le he visto en... Yo le vi en Blade Runner 2049 y qué mala era, Dios, qué mala. Y encima le vi en otra horrible de Hugh Jackman. Es que a mí no sé qué tiene este hombre. Y aparte es que Dune ya me cansa, ya tiene la versión de Lynch, ya había una miniserie, por favor. Y además encima me han dicho que le cambiaron el final para hacerlo más feminista y para que la Zendaya, es otra actriz que me cae insoportable, pues para que no se enfadara. Luego está Wicked, un musical contándonos una cosa. Ciertamente escrito por un autor LGTBI que lo que busca es eso. Decirnos que la bruja mala... No, es mala simplemente porque le hicieron una faena, pero en realidad no es tan mala. O sea, hay un artículo muy bueno de Carmen Posadas la semana pasada, en la que ciertamente nos cuenta que es que ahora más o menos ya el mal no existe y que, o sea, hemos caído en una especie de pelagianismo. Que el mal no existe y que es la sociedad la que hace mal a la gente, o sea, rusonianismo, puro y duro. Y que ciertamente son los traumas de la infancia los que nos convierten a todos en hombres malísimos. Y ciertamente nos dice una cosa, no todas las personas que han sido abusadas, maltratadas, tienen por qué convertirse en canallas y en criminales. El mal existe y no necesita que una persona haya sufrido un trauma. Y otra cosa, que es que, o sea, si usted al odio le responde con el odio, no tiene por qué ser mejor persona que los demás. Luego está Anora. Me ha dicho mi hermana que Anora es una especie de Pretty Woman rusa, o sea, contando con mafias y todo esto, pero es la historia de eso, de una stripper y una actriz porno que se enamora de un oligarca ruso. Yo tampoco, parece ser que mi hermana me ha dado muy mal, y como pueden ver todas las películas son un asco. Y luego está The Brutalist. The Brutalist es yo creo que la favorita muy posiblemente para ganar, si no les da por el progreso. Si no les da ciertamente porque Emilia Pérez gane todos los Oscars. Yo creo que The Brutalist sí que va a ser la que... Yo creo que va a ser la que va a ganar. Y Adrien Brody también. Yo creo que así la única película que a lo mejor es un poco interesante es la de Jesse Eisenberg, la de Real Pain, que esa le va a gustar mucho al tío Alberto porque trata de unos judíos que van a Polonia. Había una muy parecida con el Aya Bud, que también eran unos judíos que iban a Ucrania, en este caso. Pues más o menos así. Es que como pueden ver, ciertamente es que no hay nada. En actores, pues más o menos Adrien Brody, que me han dicho que repite más o menos el mismo rol que hizo en El pianista. Timothée Chalamet, yo creo que el duelo entre mejor actor va a ser entre estos dos, entre Adrien Brody y Timothée Chalamet. Es verdad que Colman Domingo, quizás por Sin Sin, que esta tampoco sé de qué va, podría dar la sorpresa por el color de su piel, pero yo creo que va a ser un duelo entre Chalamet y Adrien Brody, el duelo final.
Mi hermana le gustaría que ganase Ralph Fiennes. Ralph Fiennes es un grandísimo actor que para mí, que en realidad dicen que en la votación a mejor actor de reparto fue el que ganó por hacer de Amon Göth, pero eso de darle un premio a un nazi, fatal. No, no, démosle el premio al nazi de ficción, o sea, al personaje interpretado por Christoph Waltz en otro cineasta que me causa repelús y náuseas, en este caso Quentin Tarantino. Ciertamente, hombre, que es una hipocresía, o sea, a mí que hizo, es verdad que es un papel muy desagradable y muy repugnante el que hace Ralph Fiennes en la lista de Schindler, haciendo de Amon Göth. Pero hombre, que es para mí, yo creo que para mí Ralph Fiennes es uno de los grandes del cine. Yo creo, a mí me gustaría mucho que lo premiaran, a pesar de que Conclave ya sabemos que es una auténtica mierda, que ciertamente, igual que las novelas de Morris West, la Iglesia, cuanto menos caso haga esa película, mejor. ¿Qué quieren que les diga, en mi opinión? Pero bueno, a ver, Ralph Fiennes ha hecho películas como El fin del romance, por ejemplo, y fue el mejor jefe que ha tenido James Bond. O sea, para mí yo creo que Ralph Fiennes es un actor que creo que me sería una lástima que se fuera sin ganar un Oscar, pero bueno, así. Dicen que mi hermana que puede dar la sorpresa, pero yo no lo creo. Yo creo que va a ser un duelo entre Chalamet, que por cierto, yo creo que están deseando dárselo a él, y yo creo que el SAG lo ha ganado él, lo ha ganado Chalamet, y aparte que no sé por qué a los progres les encanta y les vuelve loco Bob Dylan. Y luego Sebastian Stan por El aprendiz. Mira, esta es la única que yo personalmente no he visto, la del aprendiz. No he visto ni siquiera de qué va, así que no les puedo decir nada. Vamos a ver, mejor actriz Cynthia Erivo, que es la bruja de Wicked, en fin, un musical, ya saben, del Mago de Oz. Es una precuela del Mago de Oz desde una dinámica pro LGTBI y animalista. El Gran Patriarca le ha dedicado muchos vídeos, yo se los recomiendo ciertamente. Carla Sofía Gascón, esta es una actriz que no bueno, por llamarla actriz, en mi opinión es un transexual que compite en esta categoría. No sé si se atreverán a darle el Oscar. Sería muy curioso, porque si le niegan el Oscar pueden acusar a la Academia de transfobia. Yo confío en la cobardía de los académicos sin que no se atrevan, porque también esta gente es muy hipócrita. La sociedad estadounidense es bastante hipócrita en algunas ocasiones y sobre todo los progres. Los progres son los más hipócritas de todos. Así que no me extrañaría que por una parte todas estas campañas para cancelar a Sofía Gascón por sus tweets hayan surgido para no darle el Oscar, o sea. Pero bueno, aún sigue teniendo valedores muy poderosos como Alejandro Amenábar, que se basta esperar de Amenábar, un hombre que hizo una película a favor de la cultura de la muerte y que encima, para colmo además hizo la película más anticristiana una de las películas más anticristianas como es Ágora, donde trataba de convencernos de que el cristianismo mató a Hipatia porque odian la ciencia. Mentira, venga. Y además, por cierto, la biblioteca ya no tenía libros, o sea, no me vengan ahora contando esas milongas. Les recomiendo un artículo de Paul Ginés en Religión y Libertad contando eso. Luego está Mickey Madison, esa es la Pretty Woman de Anora, y es la principal rival para quitarle el Oscar a Carla Sofía Gascón junto con Demi Moore. Demi Moore me haría ilusión que ganase el Oscar porque es un icono. Ghost, striptease, o sea, proposición indecente, algunos hombres buenos, la Teniente O'Neill. A mí es una actriz que me gusta mucho físicamente, además me haría ilusión pero eso sí, la película ya les puedo decir que es una mierda. Y Fernanda Torres, bueno, es la película brasileña Aún estoy ahí, Aún estoy aquí, que es otra crítica es una película de Walter Selles, el director brasileño de Estación Central, bueno, criticando otra vez la dictadura brasileña, más de lo mismo, en fin. Como Costa Gabras, desaparecido, algo así. En actor de reparto yo creo que tenemos a Yura Borisov por Anora, que más o menos interpretando al matón. O sea, es otra película como Pretty Woman, ya les he dicho. Kieran Culkin, este es el que yo creo que va a ganar el mejor actor de reparto, por A Real Pain. Este es el que yo creo que va a ganar el Oscar a mejor actor. Edward Norton, un actor maravilloso que yo creo que lo merece. Lo que pasa es que a Edward Norton le pierde a ver, Las dos caras de la verdad es una obra maestra y ciertamente fue lo mejor de El reino de los cielos de
de Ridley Scott. Fue de lo salvable de esa película, ciertamente. Para mí, y en El ilusionista estaba maravilloso. Yo creo que ojalá gane algún día el Oscar. No creo que lo gane en esta ocasión, pero ya no sé si es la tercera o la cuarta nominación de Edward Norton. Guy Pearce. Para mí Guy Pearce es el gran rival a batir de... Es otro actor que también me gusta mucho, Guy Pearce, y me haría mucha ilusión que lo ganara. Este Guy Pearce es el de El último gran mago y sobre todo Elia Confidential. Era el poli bueno. Bueno, poli bueno que al final se acaba corrompiendo, pero bueno. Y luego está Jeremy Strong, por El aprendiz, que no creo que gane nada. Mejor actriz de reparto, pues Mónica Bárbara por esta de por la de Bob Dylan, la de Call Me Unknown. Ariana Grande por Wicked. Ciertamente la otra... Es que a mí lo de las cantantes que nominan... Miren, para mí, los dos únicos cantantes que para mí han sido grandes actores han sido Frank Sinatra, que para mí se mereció el Oscar en De aquí a la eternidad, y luego el otro gran cantante para mí que es un grandísimo actor es David Bowie. Los demás, nada, fuera, son basura, lo siento, y no me van a convencer nadie. Ariana Grande, antes, en los años 90, la habrían nominado al Razzie, que seguramente es lo que habría que haber hecho con la mayoría de los nominados a este premio. Luego, Felicity Jones. Me haría mucha ilusión que Felicity Jones consiguiera el Oscar por The Brutalist. Y luego, Isabella Rossellini. Me haría mucha ilusión que la hija de Ingrid Bergman y Roberto Rossellini pues se llevara el Oscar por Cónclave, pero tampoco, no creo que vaya a ganar. Ciertamente para mí va a ser Zoe Saldaña la que yo creo que va a ganar por Emilia Pérez. Por cierto, no hemos dicho una cosa de Emilia Pérez. Es una película que los hispanos odian, pero ciertamente escrita por un director francés que yo creo que no ha superado una cosa, que Francia intentó invadir México en 2 ocasiones, la famosa batalla de los pasteles en la que López Santana les derrotó. Señores franceses, acepten las derrotas con deportividad. Santana también nos derrotó a nosotros en la expedición Barradas y no estamos odiando a México ni somos unos resentidos. Porque a ustedes lo que no soportan es que les pegaran una paliza en la guerra de los pasteles y a que su querido Maximiliano, al que ustedes condujeron a una trampa y le traicionaron y le vendieron, pues le fusilasen, dejándoles en ridículo. Eso es lo que todavía... Y por eso odian a México. Así de claro. Y no lo han superado. Mire, México tendrá muchos defectos. La corrupción, la influencia de la masonería. Pero es un gran país. Un país muy católico. Y además acogió a los españoles los españoles republicanos que huyeron y ayudaron a que México, bueno, más o menos mejorase, pero yo creo que al final tampoco llegaron a tener tanto éxito. Mejor director, pues yo creo que están aquí Sean Baker, que es el de Anora, Brady Corbet. Este para mí es el favorito si las cosas se dan como deberían darse, que es decir, que gane Brutalist, pero bueno, yo ya les digo que van a ser unos premios que no creo que... Dice mi hermana que nos va a sorprender para mal, pero no creo que la ganadora de este año supere los 8 Oscars. Si es Emilia Pérez, no creo que supere los 8 Oscars. Esto se lo digo porque solo puede llegar a 12. Y ya les digo yo que no lo va a conseguir. No creo que se atrevan. Ya sería demasiado atrevimiento. Pero yo creo que va a ser Brady Corbet el que va a ganar el Oscar a Mejor Director. Luego está James Mangold, que yo creo que se recupera después del desastre de Indiana Jones. Audiard, que este es el de Emilia Pérez, el francés ese que no ha podido soportar que le cantasen las verdades del barquero, por cierto. Y luego aquí tenemos a... mira, la única mujer, Coralie Fergat, de Sustancia. Una película que yo he leído el argumento y es espantoso, ciertamente. Y luego más o menos aquí, ya más o menos... película extranjera, pues más o menos aquí les puedo decir que ciertamente... a ver si puedo leerlo. Más o menos en película extranjera yo creo que lo va a ganar Emilia Pérez. Aquí tengo, por ejemplo, The Seeds of Sacred Fig. Flow es muy interesante. Es una película de animación preciosa. Y tiene una animación extraordinaria. Yo creo que es la que... no va a ganar porque yo creo que va a ser Antonio Pérez
va a ser Wallace y Gromit la que va a ganar el Oscar de animación. Estoy aquí, por cierto, también compite en esta categoría, pero yo creo que la categoría de mejor película algo le tienen que dar, va a ser Emilia Pérez. Es una lástima, por ejemplo, que no haya ninguna película asiática entre las nominadas, pero bueno, así ya funciona la industria de Hollywood. Y yo creo que en novelas, en películas de animación está Flow, que más o menos es una película maravillosa. Yo he visto el tráiler y me ha gustado muchísimo. Inside Out, que tampoco sería dos, que no sería tampoco una mala ganadora. Es una digna continuación al revés. Wallace y Gromit, que para mí yo creo que es la que va a ganar. Y Robot Salvaje. Robot Salvaje es la que, según mi primo, junto con Flow, es la que debería ciertamente ganar el Oscar de animación, pero por desgracia no lo hará. ¿Yo qué quieren que les diga? No veo ninguna película sobresaliente ni ninguna obra maestra y creo que ciertamente vivimos en una época, bueno, pues que habrá que esperar ciertamente a que algún día esto cambie. Ya saben ustedes que más o menos Donald Trump ha conferido poderes especiales tanto a Mel Gibson, a Sylvester Stallone y a Jon Voight y los ha nombrado sus embajadores en Hollywood. Mucho trabajo van a tener que hacer para intentar mejorar la industria, pero Ronald Reagan lo consiguió, quién sabe si él lo va a conseguir. Bueno, aquí ha terminado este agotador y exhausto trabajo, que deseo que Dios les bendiga a todos, especialmente a mis suscriptores, y espero que les haya gustado.